Buen día. Eh, yo me llamo Marco Mendoza. Yo soy Hernández Rueda Diego. Yo soy de la Cruz Flores Daniel. Y yo soy Leiva Benítez Alexis. Bueno, este es un video para mostrar el funcionamiento de nuestra práctica 3, repartir libros en un entorno distribuido. Bueno, vamos a comenzar con la demostración de nuestra práctica 3. En este caso, vamos a comenzar con la ejecución del servidor. Lo que hace el servidor es iniciar un hilo por cada cliente para comenzar a escucharlo constantemente. Puede realizar las operaciones de otorgarle un libro, reiniciar sesión o cerrar su sesión. Para ejecutarlo, lo que tenemos que hacer es simplemente colocar Python 3, el código, y lo ejecutamos. Diego. Claro. El servidor auxiliar se ejecuta de este lado y servirá como respaldo para el servidor principal. Es por eso que se le pasan 4 parámetros, el identificador y puerto del túnel al que me voy a conectar, puesto que este servidor va a actuar como cliente mientras el servidor principal esté funcionando, y de esta manera poder recibir todas las actualizaciones que se le tienen que hacer a la base de datos. También se le pasan el identificador y puerto del túnel donde funcionará este servidor una vez que el servidor principal se salga de la comunicación. Y bueno, lo ejecuto y por el momento solo se mantendrá escuchando las actualizaciones que envíe el servidor principal. Dani, ¿un cliente? Sí. Bueno, para iniciar el cliente se tiene que enviar como argumento el identificador, el túnel del servidor principal y por último el nombre del usuario. Como podemos ver, se inicia la interfaz de cliente. Alexis también inicia un cliente. Ok, yo también inicio un cliente con algunos parámetros, algunos argumentos. Ok, aquí podemos ver que se conectó primeramente el servidor auxiliar y podemos ver el túnel que mandó. Posteriormente vemos a los dos clientes conectados que son Daniel y Alexis. Ahora, lo que van a hacer ellos va a ser pedir un libro a cada quien. A Dani te llegó la Orden del Fénix y a ti, Alexis, te debió de haber llegado el prisionero de Azkaban. Sí. Primero vamos a mostrar la base de datos. Diego, vamos a mostrar que esté coordinada. Sí. Vamos a hacer una consulta a la tabla de sesiones. Me aparecen 2 activos. Para el identificador de usuario 3 y una para el 4, que son Daniel y Alexis. Y una terminada de pruebas pasadas. Ok, ahora Alexis, quiero que le des a reiniciar tu sesión. Bueno, como podemos ver, el libro que tenía Alexis, que era El prisionero de Azkaban, ya volvió aquí a la lista. Y al comprobar en la base de datos, otra vez digo, sesión. Sí, me aparece una más terminada. También aparece la hora en la que se conectó y en la que se desconectó. Empezó a las 15:07 y terminó a las 15:09. Y como reinició su sesión, ahora aparece una más activa para ese mismo usuario. Ahora, Alexis pide otros libros. ¿Te llegó la piedra filosofal? Sí, ¿no? Sí. Ok, ahora lo que voy a hacer será terminar mi servidor. Y Diego debería tomar el control de ellos con su servidor auxiliar. Ok, como podemos ver, aquí sale en la consola que terminó el servidor principal y inicia ahora el servidor auxiliar. Aquí ya muestra el registro de los libros que hay disponibles, puesto que hay usuarios con sesiones activas. Voy a dar reiniciar desde el servidor auxiliar y me tendría que regresar todos los libros y a los clientes quitárselos de sus pantallas. Igualmente esto se va a ver reflejado en la base de datos. Ok, ya regresaron todos los libros, como podemos ver, y si hacemos una consulta a la base de datos, podemos ver que aun cuando el servidor principal dejó de funcionar, las sesiones que tenía en ese momento se quedaron activas, por lo que para los clientes esto fue totalmente
ellos no se dieron cuenta de que el servidor principal dejó de funcionar y todo para ellos siguió funcionando con normalidad. En cambio, como podemos ver, pues en la pantalla de Marco, el servidor ya no existe, ya se salió, y ahora en mi pantalla, pues podemos ver el servidor auxiliar funcionando. Si gustan, compañeros clientes, pueden hacer otra petición de libro. Ok, aquí me pidieron 2 libros, uno del Misterio del Príncipe y otro que ya no alcancé a ver, pero supongo que les llegaron con éxito. Ahora, salgan cada uno. Ok, ya salieron los usuarios, ya regresaron los libros aquí al servidor auxiliar, y ahora si hacemos una consulta a la tabla de sesiones, ya podemos ver que todas han sido terminadas. Y pues obviamente aparece la hora de inicio y la hora de finalización de la sesión de los usuarios. Para resolver el problema de reinicio desde el servidor, lo que se hizo fue lo siguiente. Primeramente, se tenían diferentes funciones en el cliente que realizaban las operaciones necesarias: reiniciar la sesión, pedir un libro o simplemente salir. Sin embargo, esto no permitía que el servidor pudiera reiniciar cada cliente en cualquier momento que él quisiera. Por lo tanto, se implementó dentro del cliente una función que estuviera escuchando constantemente al servidor. De esta manera, y similar al esquema que se sigue dentro del servidor, es posible en el cliente realizar operaciones según el mensaje que llegue del servidor: reiniciar, reconectar o solicitar un libro. Bueno, en este caso, escribir un libro en el campo de texto. Centrémonos en reiniciar. Lo que hace reiniciar es llamar al método reiniciar sesión. Este método envía un código y la palabra reiniciar al servidor y elimina todo el texto que el cliente tenga en ese momento en su interfaz. Del lado del servidor, cuando llega un mensaje de reiniciar, es decir, el código 2, se ejecuta el método terminar sesión. El método terminar sesión lo que hace es eliminar la sesión solamente para un cliente. Es decir, genera 2 updates. El primero para terminar la sesión en la base de datos y el segundo para liberar todos los libros que ese cliente tenía. La diferencia entre terminar un solo cliente y terminarlos todos es que el servidor, al terminarlos todos, envía un mensaje de reiniciar a cada cliente mediante el arreglo array cliente. Este arreglo lo que hace es guardar la dirección de cada cliente en cuanto éste se conecta, y de esta manera es posible reiniciar desde el servidor a todos los clientes de un solo botón. Para concluir, destacaremos las diferentes complicaciones que se nos presentaron durante el desarrollo de esta práctica, así como la manera en la que las resolvimos. La primera de ellas fue el reinicio de todos los clientes desde el servidor. Primeramente, habíamos implementado un sistema en el que el servidor se mantenía escuchando de manera constante, mientras que el cliente solo enviaba un mensaje por cada función y esperaba una única respuesta. Esto nos permitía reiniciar todos los clientes. No nos permitía reiniciar todos los clientes, ya que el cliente solo espera un mensaje del servidor por operación. Un reinicio que viene desde el servidor significa que el cliente no está preparado para escucharlo. Para resolver este problema, tuvimos que aplicar el mismo esquema del servidor al cliente, es decir, un hilo que estuviera escuchando constantemente. Una vez que ambos lados están escuchando constantemente, se vuelve bastante trivial resolver este problema, puesto que el cliente se mantiene escuchando de manera constante las órdenes del servidor. Bueno, en cuanto al servidor auxiliar, lo que hicimos fue replicar el servidor original, pero a diferencia de este, el auxiliar actúa primero como cliente y posteriormente el servidor original se encarga de encaminar a los clientes a la nueva dirección y puerto. Se envía una señal al cliente del servidor auxiliar y este habilita la espera de clientes. A los clientes también se les envía una señal en la que se les dan las instrucciones que se necesitan para poder establecer esta conexión de buena manera. Cabe destacar que las sesiones de la base de datos en ningún momento se tocan, estas permanecen activas en todo momento y es por ello que cuando se tiene el servidor auxiliar ya se tiene un punto de partida establecido. Bien, en cuanto a la sincronización de la base de datos con respecto al estado de cada uno de los registros dentro de ella, lo que se hizo fue que mientras el servidor auxiliar estuviera activo como cliente, pudiera atender estas peticiones de actualización y manipulación de los registros
Y también pues el servidor se mantiene en constante comunicación con el servidor principal para poder atender estas peticiones y poder realizar estos procesos. También adaptamos la base de datos para cubrir algunos requerimientos de la práctica. Por ejemplo, para evitar que un libro se mande a más de un usuario y que a su vez ningún usuario reciba el mismo libro más de una vez en una misma sesión, se empleó el uso de un campo de estatus en el libro, que marca como ocupado cuando un libro se envía a un cliente, dejando el servidor únicamente con los libros disponibles. También, para evitar que un usuario esté activo en más de un cliente, el servidor evalúa si el usuario se encuentra conectado mediante un campo de estatus, negando el acceso a la comunicación al cliente si intenta entrar con un nombre de usuario que tenga una sesión ya activa. Esto además sirve para el redireccionamiento de los clientes al servidor auxiliar, puesto que recibirá a los clientes revisando en la base de datos con los registros de usuarios activos, manteniendo su sesión sin alteraciones en la base de datos y puedan seguir solicitando libros al servidor auxiliar. Y pues sí, esto sería todo por nuestra parte.